cómo prevenirlos, lo más importante. La bibliografía, un caso clínico. Vamos a comenzar con VIH. Esta es una slide con la descripción de la primera niña que tuvimos con VIH en el Honorio. Una niña de 2 años, 5 meses, que llegó al hospital por disentería, la madre la llevaba por disentería. Y bueno, no había nada en particular, pues no. En la época en que llegó, nosotros preguntábamos, como era una época en la cual se están descubriendo los casos de VIH, le preguntábamos antecedentes a los padres, ¿no? Y uno de los antecedentes de la madre era que había sido tuberculosa. Y el tratamiento que había recibido había sido de 18 meses. Inocentemente nos dijo, sí, 18 meses. Y los únicos que recibían tratamiento por 18 meses eran las personas con VIH. O sea, VIH. Y ahí recién admitió que su bebé tenía VIH. Lo único que pasaba era que había estado en el Goyeneche y le había tratado tan mal que había ido al Honorio. Porque cuando recién comenzó el VIH a ser diagnosticado, era peor que la lepra, ¿no? La gente que llevaba con VIH, pues se entraba, como no había tratamiento, llegaba en condiciones muy malas, tuberculosos, con diarreas crónicas, desnutridos, hasta las patas, ¿no? Y la gente tenía miedo, así que los metían en un cuarto de aislamiento, cerraban la puerta y no más. La comida se le dejaban en la puerta, no les sacaban exámenes, no les operaban, era terrible. Con el tiempo ya la cosa se modificó, bueno, ahora se los trata como cualquier paciente, ¿no? Pero al principio fue muy difícil para ellos. Entonces, esta niña tuvo una historia de idas y idas a repetición, tenía una carga linfocitaria 9, ¿no? Son miles los linfocitos, tenía 9 linfocitos. Y pesaba 7,5 kilos, a pesar de tener 2 años y medio, desarrolló meningitis piógena, esofagitis candidiásica y herpética. Fue un fallo virológico, a pesar de que en esa época usábamos los primeros medicamentos anti-VIH. En la tomografía tenía atrofia cortical y todavía está viva, es una de las 14 niños y niñas con VIH que hemos atendido, yo los atendía, era mi campo, y solo una se nos murió, pero ahora tendrá pues 20 años, tiene problemas de conducta terribles, realmente tiene un montón de... La madre no sabe qué hacer con ella, es la verdad. Y eso tiene mucho que ver con esto. Esa fue la primera paciente. La radiografía de atrás es de un niño, todos estos son niños brasileños, de un tiempo que estuve allá haciendo infectología, no son niños peruanos. Esta es la foto de un niño brasileño hemofílico que hizo la infección secundaria de una transfusión de sangre, porque era hemofílico, recibía sangre cada rato. Y en esa época todavía no se tenían los mecanismos de detección que se tiene ahora. Entonces hizo una infección por VIH, que es una de las hospitalizaciones con neumonía. El VIH es infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Su estadio más avanzado es el SIDA, donde ya hay desarrollo de infecciones a repetición por gérmenes de la propia flora. Ya ni siquiera tienen que ser gérmenes de afuera, son de la propia flora. La inmunidad está tan baja, tanto en la humoral como la celular, que hacen infecciones de todo tipo por casi cualquier tipo de germen, ¿no? El virus causante es un retrovirus linfotrópico de la familia antivirus. Se caracteriza por sintetizar DNA a partir del RNA. No, el primer retrovirus al que se le dio importancia, ¿no? Sintetizaba al revés del DNA, el RNA, del RNA al DNA. Y hay 2 subtipos, el 1 y el 2, el 1 más común en el occidente y el 2 en África. En África hay países donde el 50% de las embarazadas están infectadas. Es una situación terrible la que tienen muchos países africanos. Tan es así que allá todavía prolongan la lactancia materna, que en otros países no se usa. En África todavía postulan que eventualmente puedes dar lactancia materna, por la pobreza que hay. En nacional, en el Perú, esto se hace en los 3 años, 87.000, casi 90.000 personas con VIH. La transmisión sexual, 94% de los casos. 55% de los casos de VIH diagnosticados entre los 20 y 34 años. Acá en Arequipa, ¿cómo está la cosa? Conversando con un infectólogo de adultos, ellos ven más o menos 200 casos nuevos anuales de gente, básicamente entre 20 y 30 años. O sea, igual que lo que se describió hace años. Todos los años más o menos de manera regular. Y en gestantes con VIH, más o menos 10 por año, ¿no? El inicio de relaciones sexuales en general en Perú, 12 a 15 años de edad. Y la mayor parte de los reportados lo encontraron entre los 15 y 19. Más allá, como 30 años, 25 años. Me acuerdo que fue una charla y una adolescentóloga y ella contaba que aquí en Arequipa, en las zonas periféricas, el inicio de relaciones sexuales era de 12 años.
hace 40 años. No ha cambiado. No ha cambiado. Las vías de transmisión, la perinatal, que en países avanzados era eficaz 14% y en países subdesarrollados 40%. Porque hay otros factores, ¿no? Nutrición, limpieza, todo eso que tiene que ver con la tasa de transmisión. Por transfusión más del 90% y sexual en relación única 0.11%. O sea, no es una sola relación la que hace que uno se contagie, uno tiene que tener varias relaciones, cuanto más indudablemente será 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pero con una exposición única la posibilidad de transmisión es muy baja, ¿no? Estos son los líquidos que la transmiten: sangre, semen, secreción vaginal cervical, médula ósea, cerebro, líquidos afrocritos y lactancia materna. Esto de acá es lo que no transmite. No se ha demostrado un solo caso de transmisión labio-insulina. Ese es porque en general tienen carga baja. Todas las enfermedades virales tienen una carga límite mínima para poder causar enfermedad. Eso reza para todo virus, ¿eh? Para todos. Parvovirus, Epstein-Barr, rotavirus, sea cual sea el virus. Si son poquitos, no pasa nada. Tienen que estar la carga en miles para que esta transmisión sea eficaz. Entonces, en estos líquidos, esta secreción de la carga es baja y por tanto la eficacia de transmisión también es baja. La historia del VIH en cuanto a transmisión vertical. Lo que se descubrió fue que el 35% era contagio intraútero, contagio perinatal en el momento del parto, el 65%, y por lactancia materna solamente el riesgo 14%. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, muy bien, vamos a comenzar a dar tratamiento acá. Comenzaron por un mes con sidoburina, luego fueron agregando drogas y tiempo. Al final han comenzado ya ahora, dan drogas los 9 meses del embarazo. Antes no se daba el primer trimestre porque las drogas eran potencialmente tóxicas. Ahora hay drogas que no son embriotóxicas y el tratamiento no se interrumpe para aquellas que ya están con tratamiento desde antes de embarazarse. De hecho, puede embarazarse una mujer, estar con su embarazo, su chance, si sigue todas las normas, de tener un bebé es menor del 2%. Entonces, la mayoría de mamás con VIH se animan a tener hijos sin problemas, la mayor parte de veces. No hemos visto uno, no tenemos un niño con VIH desde hace por lo menos 10 años, ¿no? Ahora, comienzan a darles tratamiento, no desde las 14 semanas, desde que se diagnostica el VIH, se debe hacer las pruebas en el prenatal sí o sí, es uno de los trabajos que tienen que hacer ustedes, y con esto disminuyen la chance 35%. Tan es así que cuando llega a la semana 38 con menos de 1000 copias por mililitro, puede ser el parto por vía vaginal sin mayor peligro, ¿no? Tiene que tener una carga viral menos de 2000 2 semanas antes del parto. Pero ¿quién tiene eso? Casi nadie. En países avanzados sí. Acá quien le hace PCR sí cuesta un montón de plata, ¿no? Pero al final todas son cesáreas. El contagio perinatal, el 65% era lo más frecuente. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a, como la transmisión del trabajo de parto, vamos a hacer una cesárea antes del trabajo de parto. Los agarro las 38 semanas antes del trabajo de parto, me preocupo de sacar al bebé con las bolsas íntegras, ¿no? Y con eso el bebé no se expone a las secreciones de la madre, por tanto, esta vía perinatal la elimino. Luego le doy durante las primeras 4 o 6 semanas, dependiendo cuáles sean los antecedentes de la madre, cuál sea su carga viral, si recibió el tratamiento o no, diferentes combinaciones de drogas, de 1 a 3 por 4 o 6 semanas, y quitándole la lactancia materna, reduzco la tasa de transmisión a menos del 2%. Eso es lo que se hace ahora. Y por eso no tenemos niños con VIH recién nacidos hace años, y por eso también estamos teniendo una tasa de transmisión como el programa establece. Dentro de la historia natural del VIH había 3 poblaciones: población rápido, 13-15%, inmunosupresión precoz y deterioro clínico los 2 primeros años de vida. El VIH en general en periodo neonatal no se notaba. Un recién nacido sin clínica. Los síntomas se iban desarrollando a lo largo de los meses, ¿no? De repente hacían una candidiasis que no respondía, o de repente tú lo examinabas, tenía linfadenopatías generalizadas, o lo examinabas y le encontrabas un hígado grande, pero por lo demás no tenía ninguna molestia. El primer año en general no desarrollaban mayores problemas. A partir del segundo año ya. Entonces esos eran los progresores rápidos. Los progresores intermedios, 50-70%, siguen síntomas leves los primeros 5 años de vida. Y los lentos, 10-15%, libres de manifestaciones hasta los 8 años de vida. De hecho, a veces nos llegaron niños con 7-8 años que recién se les había hecho el diagnóstico. La mamá eventualmente no sabía que tenía VIH tampoco, le había hecho el diagnóstico, le hizo la prueba del niño y la niña tenía un diagnóstico de VIH a los 6 años o a los 7 años, ¿no? La clínica, cosas inespecíficas, compromiso de cualquier órgano, predominio
pulmones, tracto digestivo, sistema nervioso central, lo más afectado. Pulmones a la cabeza, tracto digestivo, sistema nervioso central. Pero había problemas para desarrollarse, para crecer, adenomegalias y hepatomegalia, que era lo primero que se veía, fiebre persistente, diarrea persistente, problemas neurológicos, retraso del desarrollo, candidiasis de difícil control e infecciones bacterianas a repetición, plaquetopenia, ¿no? Y los recién nacidos habitualmente asintomáticos. El diagnóstico antes se hacía clínicamente con ELISAs después de los 18 meses, a veces tenías que esperar, tenías el antecedente, tenías la clínica, pero en esa época el tratamiento no se le daba todo, ni siquiera teniendo la sospecha casi comprobada. Tenías que esperar que tuviera más de 100.000 copias, que tuviera más de 2 años, menos de 200 linfocitos T, una serie de requisitos. Eso desapareció con el transcurso del tiempo y hace ya muchos años que es niño diagnosticado, niño tratado. Por eso se les trata de diagnosticar lo antes posible. En otros lugares hacen pruebas a las 48 horas, con lo cual tienen un 55% de positividad y 90% a las 2 semanas. Entonces le hago una prueba al recién nacido a las 48 horas y otra prueba a las 2 semanas. Tengo que tener 2 pruebas positivas para decir que el niño está infectado o 2 pruebas negativas para decir que no lo está. Aquí en el Perú, por una cuestión, supongo que disponibilidad de medios, se hace la detección a los 2 y 3 meses, ¿no? El PCR. Y tienen que tener los 2 positivos o los 2 negativos. Hemos tenido falsos positivos y falsos negativos, es la razón por la cual se pide 2 pruebas. El cultivo no se hace en mayores, en menores, es decir, en mayores. Mayores de 18 meses, 2 PCR. No está bien, este es menor de 18 meses, los 2 de PCR positivos. Este es mayor de 18 meses, 2 ELISA positivos para confirmar. Esto es suficiente. 2 ELISAs. Ahora hay ELISAs de 4ª generación que son muy sensibles, muy específicos y es lo que se usa en general, ¿no? 2 ELISAs positivos después de 18 meses es igual a infección. El ministerio pone varios escenarios, ¿no? Uno es la gestante diagnosticada en el control prenatal. Está embarazada y le diagnostican el VIH. Entonces le comienzan, esto ya también tengo que modificarlo, porque ya no son 14 semanas, y ahora ya se usa, en el momento que le diagnostiques comienza el tratamiento. ¿Sí? El parto, la cesárea programada en la semana 38, por vía endovenosa se le da a la madre sidobudina hasta que da a luz. Se trata de que las membranas estén íntegras, que no haya una dilatación mayor de 4 centímetros, porque de ahí ya el trabajo de parto se precipita, ya no se hace cesárea. El parto vaginal, si la carga viral menor de 1000 copias, casi nadie tiene. El recién nacido se le lava con abundante agua y jabón, se le hace una aspiración delicada para no traumatizar los tejidos por si ha aspirado algo de líquido de la madre. No se le da lactancia materna y se da sidobudina de 4 a 6 semanas según la madre. Si recibió sidobudina en las últimas 4 semanas, 4 semanas. Si no recibió, 6 semanas. ¿No? Y lo ideal es iniciar el tratamiento en las primeras 6 horas, máximo 24 horas. Hemos tenido oportunidades en las cuales llegaban bebés que ya habían nacido, tenían 24, 48 horas de nacido y recién se descubría que la madre era VIH positiva. Entonces les dábamos tratamiento igual hasta las 72 horas hemos dado. No hemos tenido un niño infectado, así que bueno, suerte, pero no es lo ideal es 24 horas y punto. Esta es la foto de un niño que tenía VIH, falleció de VIH, pero es como una calaverita. Pero este niño 6 meses antes era un lactante como cualquiera, rollizo, gordito, todo bien. En 6 meses llegó a esto y se murió. El escenario 2 es gestante que ya está con terapia antes del embarazo, igual que el escenario 1. Esta es la foto de un niño que tenía cándida, con una morfología muy diferente de las lesiones candidásicas habituales, ¿no? Una de las características que veíamos en estos niños era que el herpes, la cándida, no tenían la morfología habitual. Eso también llevaba a confusión, no era fácil diagnosticarlo. Pero una candidiasis persistente, eso no es lo habitual, ya lo sospechas, ¿no? Y escenario 3, la diagnosticas por primera vez y llega en trabajo de parto. Entonces ahí era un poquito. Ahora se hace un tratamiento con 3 drogas orales más sidobudina endovenosa. Son drogas muy efectivas, te bajan la carga viral en una semana, antes esperaban meses. El parto por cesárea, si es que se puede, si es que ya están las membranas rotas con una dilatación de más de 4 centímetros, ya no tiene caso cesarearlo. Y el recién nacido es parecido. La diferencia cuál es, de que a estos niños se les da tratamiento con 3 medicamentos, sidobudina, nevirapina y lamivudina. Estos 2 por 6 semanas y este de acá por 3 días, ¿no?
primero, tercero y séptimo día. Esto no tienen que saberlo cuando esté en la norma del MINSA, cuando ustedes tengan algún paciente que eventualmente les llegue, van a la norma, lo leen y saben qué hacer. No tienen por qué saber ni los nombres, ni las dosis, ni nada de eso. Solamente saben que que existen escenarios diferenciados en la eventualidad de que les llegue una gestante infectada. Esta es la foto de una niña que eran mellizas, las dos infectadas. Lo único que tenían era linfadenopatías y crecimiento de parótidas, porque hay mucho tejido linfoide en parótidas. Y el virus tiene indudablemente un trofismo hacia el tejido linfoide, ¿no? Por eso es que crecen los ganglios, crece el hígado, ¿no? Y también las parótidas. Y el último escenario es la recién nacida madre infectada que no recibe profilaxis. Viene la mamá y dice, mi bebé tiene 2 días y tengo VIH, ¿no? Por eso vengo. Ahí el escenario el 3, pero con una chance aumentada de que el niño se infecte. Y esta es la foto de una niña que falleció también. Tenía pues un adelgazamiento enorme, tenía 7 años, hígado grande, vaso grande, y falleció con una infección tenía pseudomonas en sangre, cándida parasilosis en sangre, herpes diseminado y tuberculosis. Pocos pacientes tienen tanta enfermedad junta. Eso es rarísimo. Tienes que tener un niño con inmunosupresión a lo bestia, que haya nacido con inmunodeficiencia combinada y eso, o un niño de este tipo, ¿no? Eso ya no sucede. Estos son niños todos de la época en la cual no existía más que sidobudina. Entonces no lo único que podía hacer era ver la evolución natural de la enfermedad. Eso ya no se da. Ahora, niño diagnosticado, niño tratado. Cuanto antes mejor. Y crecen como cualquier persona. De hecho, si ustedes están en un grupo de 500 personas, todas como nosotros, por lo menos una de ellas tiene VIH. Y ustedes no van a poder distinguirlo, porque no hay diferencia ya ni en la esfera mental, ni en la esfera morfológica, nada. Crecimiento y desarrollo en general, igual que cualquier persona, ¿no? Ustedes tienen que preocuparse del despistaje materno, la detección en el prenatal es clave, por lo tanto tienen que preocuparse de tener pruebas de laboratorio de disponibilidad y que las respuestas sean rápidas, ¿no? Para que consigan una tasa de transmisión vertical menor del 2%, que es lo que uno quiere. ¿Alguna pregunta con respecto a VIH? Doctor, ¿importa, por ejemplo, si ha tenido algún tumor de sarcoma de Kaposi, importa en el que luego pueda el tratamiento, si es que llega a ser, por ejemplo, intransmisible en un futuro, importa ese antecedente, o sea, por ejemplo, que es una cepa más? Para que tengas sarcoma de Kaposi tienes que haber estado en estadio SIDA. Uh-huh. Entonces, el estadio SIDA en general no regresiona. Tú lo que haces con el tratamiento es eliminar el virus de tu sangre, pero el virus está depositado en los tejidos y ahí no se mueve. Uh-huh. Y si es que esa persona que ya tiene SIDA hace una infección cualquiera, hay lo que se llaman blips, que son otra vez viremias, ¿no? Uh-huh. Y esa persona, por el solo hecho de tener SIDA, de hecho de tener una población linfocitaria baja, está en riesgo, a pesar del tratamiento, de tener infecciones muy severas. No tanto por antecedentes, sino porque para ver el sarcoma ya está en estadio SIDA. Y eso no regresiona. Tú no pasas de SIDA a estadio moderado, a estadio leve. En el que estás te quedas, solo eliminas al virus de la sangre. Lo cual indudablemente ayuda, ¿no? Pero el daño ya está hecho. ¿Alguna otra pregunta? Papiloma combinado. Manifestación de infección por el virus del papiloma humano, transmisión principalmente sexual, en adultos, una enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Las cepas más comunes, las 6 y la 11, estas en general no producen malignidad, ¿no? Las 16 y la 18 son las que producen malignidad. Las 6 y la 11 en general no se asocian con malignidad. Lo que pasa es que el papilomavirus puede producir malignidad con las cepas 16 y 18. Puede resolverse espontáneamente. Si ustedes tienen un condiloma combinado, como estas lesiones, por ejemplo, una lesión primaria, un 30% en 6 meses va a desaparecer, ¿no? Se puede desaparecer. Otros desaparecen hasta los 2 años, pero hay algunos que no desaparecen, ¿no? El diagnóstico es básicamente clínico, tratamientos hay un montón, crioterapia, nitrógeno líquido, terapia tópica, pero es un virus que tiene mucha tendencia a recurrir. Al final, la mayoría se cura, pero a veces tiene que recurrir a cirugía, es la única forma de eliminarlo, ¿no? Esta es una foto de un niño que está descrito acá, un niño de 4 días de vida, y que le ven esta lesión blanquinosa en el labio mayor izquierdo vulvar. Y es un
condiloma combinado por virus del papiloma. Este niño estuvo hasta los 3 años haciendo residuos. A los 3 años controló el asunto. El caso está descrito en esta revista de atención primaria y la Asociación Española de Pediatría. La transmisión en menores de 2 años es más perinatal, en mayores de 3 años es menos perinatal y más abuso sexual. En general, con todas estas enfermedades ustedes tienen que sospechar abuso sexual. Ustedes no diagnostican el abuso sexual, ustedes sospechan y notifican. Notifican a la asistente social, la asistente social se identifica con medicina legal y medicina legal es la que hace el diagnóstico. ¿Okay? Prevención con vacuna tetravalente, que es la del Ministerio, previene contra los tipos 6, 11, 16 y 18. La primera vacuna era solo contra serotipos 6 y 11. Ahora los 4 estos, incluyendo los que causan el 70% de cáncer uterino. Así que es una gran cosa. Se aplica intramuscular entre 9 y 18 años en niños y adolescentes, 2 dosis, lo ideal son 3, antes del inicio de relaciones sexuales. En el Perú se aplica la tetravalente, una sola dosis, hasta los 26 años. Una vez que se inician relaciones sexuales o una vez que ya se tiene la infección, la vacuna no funciona. Tiene que ser temprano. Así que usted no tiene 26 años, póngansela. La vacuna monovalente ya existe. Previene el 90% de cáncer uterino. De hecho, en el mercado existe, pero tiene que pagarla. Y el Ministerio no la pone. El pronóstico en general es favorable. La tricomoniasis, también súper común, un protozoario flagelado, que solo existe como trofosodita y tiene como huéspedes que son humanos. Se adhiere a las membranas mucosas, puede dañar el epitelio, contacto directo enzimático, la infección no se puede repetir, no da inmunidad duradera, la prevalencia aumenta con la edad y transmisión casi exclusiva por vía sexual. Su aparición después del periodo perinatal sugiere abuso sexual. De hecho, no hay reportes de esto en general. Yo tengo revistas de enfermedades infecciosas, he buscado literatura al respecto, prácticamente no existe. ¿No? Porque como debe ser muy difícil, ¿cómo diagnosticas tricomoniasis en un recién nacido? Si la mayor parte de infecciones por tricomonia, inclusive en adultos, son asintomáticas. Entonces no tienes cómo diagnosticarla. Al final es una enfermedad que da manifestaciones más en adolescentes, en adultos. No tiene mayor importancia en general en lo que es transmisión vertical. Y sí está escrito algunos casos de reumáticos infectados, en los cuales puede haber secreción vaginal autolimitada, infección urinaria o síntomas respiratorios. Pero eso es rarísimo. En general no hay cómo diagnosticarlo, ¿no? El 70-85% de infecciones son asintomáticas, o sea, cualquiera puede tenerla y ni cuenta se da. Por eso puede durar años, sin que uno sepa que la tiene. En mujeres ya es más notorio en el porcentaje que no es asintomático, con vulvovaginitis, ¿no? Y en hombres también, en aquellos que son sintomáticos. El diagnóstico acá es básicamente con examen directo, en otros lugares con PCR, ¿sí? O cultivo. Pero básicamente es PCR en otros lugares y acá examen microscópico directo de secreción vaginal, uretral o en orina. Y el tratamiento es con imidazólicos, básicamente metronidazol. Gonorrea. Les estaba contando a los chicos de la otra vez que gonorrea es interesante. O sea, si ustedes se ponen a leer historia, que siempre es interesante, en gonorrea pues, siempre ha sido una de las primeras infecciones de transmisión sexual descritas, ¿no? No tanto en la cifra, es mucho más precoz, mucho más antigua. Hasta en la Biblia dicen que está descrita. Y gonorrea viene de gono, semilla, rea, flujo. Si uno dice, ¿con qué tiene que ver semilla con flujo? Es que Galeno, que fue el que hizo, y le puso ese nombre, decía semilla por semen, porque antes se decía, la semilla es el semen. Entonces, semen con flujo, pero la definición que daba era un flujo inadecuado de semen, ¿no? De ahí vino el nombre gonorrea. Si ustedes ven las terapias que se usaban, qué bestia, era realmente terrible. Había de todo. Metían sondas en la uretra y metían agua a 50 grados porque pensaban que el calor mataba al gonococo. En el siglo pasado todavía había tratamientos con calor, metían a la gente en cámaras, les dejaban la cabeza afuera y la temperatura dentro era 50 grados. Hacían inyecciones uretrales. Realmente debe haber sido terrible tener una de estas enfermedades en esas épocas. Se podía hacer cualquier cosa. El gonococo, un diplococo gram negativo, se transmite por contacto sexual en el parto por fomita extremadamente rara, pero está escrito.
En la toalla, en unas toallas, puede vivir 2 días, 3 días, ¿no? Entonces sí puede haber transmisión no sexual. De hecho, se ha tomado, hay casos descritos en los cuales hay niños, hijos de parejas infectadas, en los cuales se llegado a la conclusión de que no ha habido transmisión sexual, ha sido transmisión horizontal. Eso en el Perú, bien difícil, ¿no? Habitualmente es una infección localizada. Hay 3 formas de presentación que ustedes tendrían que eventualmente manejar. Una es la oftalmía del recién nacido, que se previene con un ungüento de tetraciclina. En Estados Unidos no usan tetraciclina, usan eritromicina. Pero se previene con un ungüento. ¿Okay? Nace, le ponen un ungüento. Listo. La otra es que la madre tenga gonorrea. La madre le detectan gonorrea y tiene un bebé. Y ustedes dicen, ¿pero qué hago? La madre tiene gonorrea, no sé si le ha pasado o no la gonorrea. Le da tratamiento al bebé, se le pone cefotaxima una dosis o ceftriaxona una dosis suficiente. Con eso manejado por el antecedente. Y esta es la tercera situación en la cual la madre está infectada y el bebé hace una forma sistémica. De repente tiene 3-4 días, les hace una artritis o les hace una meningitis, una forma sistémica. En ese caso tienen que dar tratamiento habitualmente de 14 a 21 días con ceftriaxona o cefotaxima. En el hospital usan terramicina y en los últimos 10 años que recuerden no han visto un solo caso ni de condiloma combinado ni de gonorrea. Sí hemos visto condiloma combinado hace mucho más, 20 años. Lo que sí vemos ahora, por ejemplo, en lo que va del año, no hemos visto, al menos yo he visto ahí 3 casos de niños recién nacidos hijos de madres diabéticas. Eso no cambia. Pero ni gonorrea ni condiloma combinado. En los últimos 10 años, por lo menos hasta donde se acuerdan los neonatólogos. ¿Okay? Es una cosa seriamente rara. Cuando hace la oftalmía, y va a haber pues edema palpebral, secreción purulenta, la diseminación es rara. Los varones ya más grandecitos, los adolescentes o los adultos, mayormente sintomáticos con uretritis y descarga mucopurulenta uretral, y mujeres con vulvovaginitis. El diagnóstico con grande secreción uretral o vaginal cultivo en otros lugares PCR, y el tratamiento, lo que les acabo de decir, ahora se usa mucho ceftriaxona, en otros lugares combinado con la citromicina, pero la droga de elección sigue siendo ceftriaxona porque hay mucha resistencia a penicilina, que antes era lo que se usaba, ¿no? Ahora ya no. Este es un cuadro lo pueden ver en la revista científica de Ciencias de la Salud, donde hay diferentes lugares del país donde hacen estudios en hombres y mujeres, básicamente mujeres, y muestras uretrales, vaginales, para ver qué bichos hay, ¿no? Buscan tricomona, treponema, VIH. Gonococo, por ejemplo, encuentran aquí en el 55% de las muestras que tomaron, pero ¿la muestra de qué? Prostitutas. Entonces, hay pues, una población en riesgo, ¿no? No hay más estudios. Si ustedes buscan información en el Perú sobre gonorrea, tricomoniasis, condiloma combinado, simplemente no van a encontrar, porque no es una enfermedad que se reporte. Entonces, o cuando alguien no lo reporta. ¿Alguna pregunta de gonococo? El herpes virus lo conocen, ¿no? Es un virus que después de la infección primaria permanece latente en los ganglios sacros. Y las lesiones ocurren cuando el virus se reactiva y regresa por los medios sensoriales periféricos, produciendo las características lesiones oculares o infección viral asintomática sin lesiones, pero contagiante. O sea, una persona se contagia del virus herpes hace una forma primaria, que habitualmente es sintomática en la mayor parte de gente, puede tener fiebre, malestar, una serie de cosas, lesiones locales, y después de eso el virus cura las lesiones, cicatrizan, y el virus se va a los ganglios sacros sensitivos. Y cada cierto tiempo, si estás en una enfermedad intercurrente, estás muy estresado, eventualmente vas a hacer un brote con lesiones vesiculares que pueden o no aparecer. Y tú puedes tener también excreción del virus sin tener molestias. Entonces tú lo vas a contagiar sin saber que estás contagiando. O sea, no te vas a poder dar cuenta, no voy a tener nada porque estoy con las vesículas. No puedes estar contagiando sin tener vesículas, donde hay una excreción asintomática, ¿no? Entonces, cuando una persona sin inmunidad previa adquiere el virus por vía genital,
Resulta infección primaria, más frecuente el virus H2, pero también el VH1. Antes era VH1 de la cintura para arriba, VH2 de la cintura para abajo. Ahora eso ya desapareció, ¿no? Entonces no puede tener VH1 abajo, VH2 arriba, ya cambió la cosa. El 40% de hombres y 70% de mujeres presentan síntomas consistentes con infección primaria, que son los que están aquí, ¿no? Y habrá vesículas y pústulas por 7 a 10 días, luego costras y cicatrización. Es la lesión primaria, que van a ver básicamente en adolescentes y adultos. Estamos hablando de ellos porque son los que van a contagiar. La recurrencia, la mayoría sintomáticas, el 1% de infectados se generarán virus sin síntomas de forma aleatoria por 1 o 2 días. Tienes relaciones, estás contagiando, ni cuenta te estás dando, porque no tienes ninguna molestia en tus recurrencias. Cuando la tienes, las lesiones genitales pocas y confinadas duran 3, 4, 5 o 6 días. ¿Okay? Ustedes conocen en recién nacido cuáles son las posibilidades. Tienes una madre con herpes primario, ¿okay? Entonces contagia al bebé. El bebé tiene 3 formas de presentación. Una es la forma sistémica, una forma séptica, ¿no? En que afecta el sistema nervioso central, básicamente pulmón e hígado, pero afecta todo el cuerpo, es la forma más seria. La otra forma es solo el sistema nervioso central localizada, y la otra forma es ojos, piel y mucosas, las 3 formas, ¿no? Entonces, en las 2 primeras tienes que dar tratamiento por 14 a 21 días, meningitis 21 días, habitualmente con el sistema nervioso central 21 días. En la otra forma puede ser 10 a 14. Eso es cuando tienes una infección primaria con el bebé contagiado. Puede ser que tengas una madre que llega con herpes, pero el bebé está bien. Pero la madre dice, me pica, me arde, tú lo examinas y ves vesículas, dice, herpes. Ok, ¿qué hago con el bebé? El bebé está sanito. Lo que harían en otros lugares sería sacarle PCR de ojos, orofaringe, genitales, ano, buscando el virus. Si lo encuentran, le dan terapia durante 14 días, por lo menos, ¿no? Nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué harían ellos si encontraran el virus con el bebé asintomático? Le dan tratamiento 10 días. 10 días con aciclovir y punto. Ese niño se supone que lo manejaste y no va a ser la infección que se puede producir en las primeras 6 semanas de vida. ¿Ok? El tiempo que se puede producir en una madre que tiene la peste se puede producir en las primeras 6 semanas. Entonces, es diferente de los niños que han tenido la forma de presentación sistémica, sistema nervioso central o la otra. Porque esos que tienen esas 3 formas de presentación tienes que darles, después de terminar el tratamiento, tienes que darles 6 meses de tratamiento con aciclovir. 6 meses. A 300 miligramos de cuadrado dosis cada 8 horas. No tienen que saber eso. Solo tienen que saber que hay que darle 6 meses, ¿no? En cambio, el bebé que le das los 10 días, ese no. A ese se supone que preveniste la infección, no le das terapia profiláctica. Las otras formas de presentación son la adquirida, bueno, esta es la manifestación de la recurrencia del virus herpes 1, súper conocida, mucha gente la tiene, ¿sí? Y la gingivostomatitis herpética es la otra forma de presentación. 95% de niños menores de 5 años hacen la gingivostomatitis herpética antes de los 5 años. O sea, entonces una serología, niños de 5 años, apenas producen el 100%. Lo que pasa es que solo 1 de cada 10 va a tener manifestaciones clínicas. ¿Okay? 9 de cada 10 no se les va a notar, pero van a hacer la infección. Y rara vez se complica, está escrito, tú puedes tener una encefalitis a partir de una infección genital, puedes tener una encefalitis a partir de una infección de este tipo. Puedes hacerlo, pero es rarísima. Habitualmente son formas localizadas. Y las recurrentes son las que menos problemas dan en general, salvo problemas locales, ¿no? Y en la forma genital, pues las vesículas en los genitales externos de una mujer, en un adolescente, con las vesículas parecidas a las de la varicela, son iguales, ¿no? Tratamiento aciclovir, más útil en infección primaria, poco efecto en recurrencias, aunque a pesar de eso se aconseja. En gingivostomatitis herpética está descrito que puede tener efectos si le das tratamiento en los primeros 3 días. Después de eso, ya no deberías esperar ningún efecto. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? Porque las niñas que se han vacunado, por ejemplo, contra el VPH, que es en mi caso que yo me vacuné de pequeña, cuando salieron las vacunas, y ahora se podría volver a vacunar, por ejemplo, con la Con la nonavalente, claro. Porque el ciclo son 3 vacunas, no hay ningún problema. Ya.